Los equipos de Lima, que son inalcanzables para ningún equipo de acá. 30-40% más de lo que se puede ganar en el fútbol ecuatoriano. Una cosa es jugar con 20.000 personas y otra cosa es jugar con 4 o 5.000 personas. El ingreso número 1 para el club fue la taquilla. La bendita abre puertas. El éxodo de ecuatorianos al fútbol peruano. Cruzarán la frontera en el 2026 para competir en la Liga 1 del Perú, que hoy se consolida como el campeonato internacional con mayor número de jugadores nacionales. Un reportaje de Paul López Encalada con la producción de Vladimir Enríquez y el sello de Match Deportes. Arrancamos este 2026 y hay un dato histórico, pues nunca antes se había registrado una cantidad tan grande de jugadores ecuatorianos militando en el fútbol peruano. Desde 1912, cuando se fundó el Campeonato Peruano de Fútbol o la Liga 1 de Perú, no había tanta cantidad. Y es que en este 2026 serán 20 hombres nacidos en la mitad del mundo que jugarán en la primera división del fútbol peruano. Cifra nunca antes registrada. En el 2017 y 2020 solo jugaban 2 ecuatorianos por año en la Liga 1 de Perú. Sin embargo, todo cambió radicalmente a partir del 2022 y 2023. Ahí las cifras empezaron a dispararse. Y es que en el 2025 la data fue alta. Y es que Perú abrió las puertas de su imperio futbolero para recibir como huéspedes de honor a 8 ecuatorianos que tenían como misión, en ese entonces, jugar bien al fútbol y enamorar a la gente en las gradas. Sin embargo, en el 2024 ya se había registrado de manera histórica 15 ecuatorianos jugando en el balompié peruano. Y nosotros ni enterados de todos estos datos, pero bien, antes de explicar las razones y los motivos del cual se ha realizado este boom migratorio hasta el fútbol peruano, vamos con un poco de historia. Raúl Cruz Molina. El que abre la ruta es Carlos Garcés, el goleador manabita, que jugó en los buenos equipos en el fútbol ecuatoriano y no tuvo gran trascendencia, pero en Cienciano creo que hace una campaña apreciable. Ha jugado 103 partidos en 3 años y ha hecho 47 goles, lo cual me parece un promedio que se acerca al 0.50, que para un goleador es muy efectivo. Creo que de ahí parte, aunque antes estuvo, por ejemplo, Narváez, el Potro Figueroa, estuvo Valdión, pero que no tuvieron repercusión, y otros nombres, sí, pero con Garcés arranca hoy la próspera llegada de jugadores ecuatorianos que este año 2026 va a ser de 18. Nunca antes había pasado eso. Y creo que ha cimentado también la Culebra Castillo, el mismo Fernando Gaibor. Hoy también por el tema económico que acá es inseguro, en el Perú están cumpliendo a los jugadores y ese es el éxodo. Siempre será importante que nuestros jugadores tengan cabida. Digo yo, en un fútbol como el peruano, antaño de gran categoría, hoy un poco en horas bajas, pero esa es tierra de fútbol. Sí, estamos un par de peldaños arriba. El fútbol peruano ha perdido crecimiento y aparición de las grandes figuras que le dieron, sobre todo en los 70, una participación especial en los mundiales. Estoy hablando de Cubillas, de Chumpitaz, de Roberto Chalie, del Cabezón Mifflin, de Buñante, de Perico León, de Rubiños. Esos jugadores hoy no salen, de Cachito Ramírez, de Gallardo, hoy no salen así en gran cantidad. Hay algunos, pero no son tantos. Creo que sí lo muestra la participación de los clubes ecuatorianos en la Copa Libertadores, las eliminatorias para el Mundial. Perú no estará, eso no pasaba antes, creo que sí. Ecuador ha subido por encima de una clase directriz que no ha adelantado. Ha adelantado el fútbol, han adelantado los clubes, han adelantado los jugadores, menos los dirigentes y fundamentalmente
de aquellos que manejan y dirigen a los entes de control y a los entes de conducción, como la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es un fiasco, y la Liga Pro, que tiene un hombre que habla mucho y hace poco. Perú es el país con mayor cantidad de jugadores ecuatorianos en este 2026. El segundo país con más ecuatorianos es Bolivia, con 12 futbolistas nacionales. El actual campeón del All World Ready tiene en sus filas a Luis Caicedo. El Bolívar rompió el mercado en su país contratando a Javier Arreaga y Cristian Alemán. Son algunos ejemplos de los que ya militan en territorio andino. México ocupa el tercer lugar con 11 ecuatorianos en la Liga MX. Esta es una plaza muy atractiva y apetecida históricamente por el jugador nacional Ítalo Estupiñán, Alex Darío Aguinaga, el Team Delgado, Chucho Benítez, Walter Ayoví Corozo, Fidel Martínez y otros están en los libros dorados del fútbol azteca. ¿Pero por qué se vuelve apetecible el jugador ecuatoriano en Perú? El profesor Diego Cubi, que trabajó como preparador físico en el Deportivo Garcilaso en el 2023 y posteriormente como director deportivo, nos abre las puertas para conocer más sobre el fútbol inca. Perú tiene una connotación que es muy complicado la parte logística, porque los desplazamientos son muy largos y siempre hay que pasar por Lima. Entonces, por ejemplo, si te toca jugar a ti en Arequipa, Cienciano en el Cusco. Sí, pero éramos nosotros del Cusco mismo. Por ejemplo, si te toca jugar con Melgar en Arequipa, te toca hacer Cusco, Lima, escala, vuelo, Lima, Arequipa. Entonces, los viajes se hacen como viajes internacionales, porque de Cusco a Lima se hace 1 hora y media, te toca esperar unas 2 horitas de enganche de avión, y de Lima a Arequipa se hace otra hora, ya suma todo, se hace 4 o 5 horas. Y eso todos los fines de semana, porque son 18 equipos. En ese entonces eran 19, algo raro. Entonces un fin de semana un club estaba bye, no jugaba. Un fin de semana un club no jugaba, estaba libre. Entonces los desplazamientos, todo esto, no te da tiempo prácticamente a nada, sino jugar, viajar, descansar, preparar el siguiente partido. Así nos pasamos viajando todo el año. Mariano López, colega peruano, nos entrega una radiografía de lo que hoy es el fútbol peruano y su desarrollo futbolístico. El fútbol peruano, nuestro fútbol, es un fútbol muy golpeado, de alguna manera precario, y que en los últimos años ha tomado una fuerza distinta, ¿no? Con Alianza Lima y Universitario de Deportes liderando esa batalla, por así decirlo, ¿no? Hemos tenido momentos así por ahí exitosos, con Cienciano, aquella Sudamericana, aquella Recopa, en el 97 con Sporting Cristal llegando a una final de la Copa Libertadores, pero más allá de eso, logros deportivos se nos ha complicado. La U en algún momento también llegó a una final de Copa Libertadores, pero el tema es que en los últimos años Alianza y la U han ganado poder económico después de años donde tuvieron ambos clubes y hasta ahorita siguen teniendo, pero hay un plan de viabilidad que de repente es un poco complicado de poder explicar, pero en el que hubo un tiempo importante que Alianza y la U tenían sumas exorbitantes de deudas con el Estado peruano, ¿no? Para Diego Cubi, uno de los puntos de mayor atracción para que nuestros futbolistas fichen en Perú son las condiciones económicas, administrativas y formales que tienen en Perú nuestros ecuatorianos. La estructura misma del fútbol peruano y los estatutos que le rigen a su federación y a las ligas profesionales, a la Liga 1, a la Liga 2 e inclusive a Copa Perú, les obliga a los clubes a acatar disposiciones que no pueden ser negociadas desde ningún punto de vista. Sobre todo vamos a hablar el pago de sueldos, ¿no? Se tiene que cumplir sin prórroga alguna hasta el 31. O sea, si tú ya pagaste el primero,
ya viene una multa muy amplia, y si es que eres reincidente vienen 3 puntos menos. Tienen un sistema cruzado de verificación para que no haya trampas, ¿no? Todo es electrónico, hay un cruce de información con el similar nuestro del Servicio de Rentas Internas, hay un cruce de información con las entidades bancarias, claro que sí, y eso se controla muy bien. Entonces, si es que algún club por ahí pueda incurrir en alguna anormalidad, lo van a detectar. Adolfo Muñoz da fe que la realidad de Perú es mejor que en Ecuador. Al menos así lo conversan entre sus compañeros y colegas de profesión. Hay muchos ecuatorianos que están acá y siguen viniendo, ¿no? Como el caso en mi caso, otros jugadores por nombrar, el que está en uno que recién llegó a Comerciante, me parece Wilter Ayoví, que estaba en Libertad, me parece que también es un equipo que está acá cerca. Creo que te digo el nombre porque vamos a jugar el 25, el próximo sábado 25 jugamos la presentación justo contra ellos, que es de acá unas 4 horas, es equipo también de acá del norte. Entonces, bueno, no he podido conversar, por ahí me llevo con Carlos Garcés, que está en el Cienciano, entonces él también me ha dado buenas referencias. Por ahí el otro día me escribió Carabalí, Joel Carabalí, que está en Universitario, me parece. Sí, en Universitario. Entonces él me preguntó que venía acá y me dijo que bien, o sea que literal acá tienes una estabilidad, como tú dices, una estabilidad económica primero. Creo que acá eso también es importante, ¿no? Porque nosotros somos trabajadores, vivimos de esto y obviamente nuestra motivación es jugar y también nuestra motivación obviamente es cuando nos pagan, cuando estamos al día, eso también es una motivación para nosotros, ¿no? Pero eso te digo, no, ahora el fútbol peruano, yo lo veo así, te digo en lo personal, yo lo veo como un torneo ahora que va a ser muy competitivo. Ahora no he jugado, todavía no empiezo a jugar, pero veo con toda la gente, con todos los refuerzos, no solo ecuatorianos, hay jugadores que vienen de otros países, de Argentina, de otros países, entonces de Colombia también vienen muchos jugadores, entonces se está haciendo, yo creo que cada año se va a hacer un torneo más competitivo, acá el torneo peruano, la liga peruana se va a hacer más competitiva, eso están apostando porque acá creo que en lo económico tienen estabilidad, la mayoría, creo que todos los equipos, el 90% tienen estabilidad económica para poder realizar un buen torneo, traer jugadores de mucha experiencia, traer buenos jugadores, se puede decir. Entonces lo veo yo de esa manera, que va a ser un torneo, y es un torneo, me dicen también, me cuentan que es un torneo muy complicado, muy difícil, se va a jugar con equipos de altura de 3.300, va a jugar con equipos también de costa que te juegan a las 12 del día, 1 de la tarde, a 30 grados para arriba, 38 grados, me cuentan mis compañeros de ahora del equipo, entonces yo voy a experimentar ahora todo eso, ¿no? Jugar con equipos grandes, con Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal, enfrentarse a esta clase de equipos que tienen jugadores grandes, entonces es un reto también para mí en lo personal, poder venir acá y poder hacer también un nombre, entonces yo lo veo así como te digo, que cada vez va a ser un torneo más competitivo cada año. Y aquí viene la pregunta que todos estamos esperando. ¿El fútbol peruano está por encima futbolísticamente del balompié ecuatoriano? Sí, no, ¿y por qué? A nivel de selecciones es claro y evidente que el fútbol ecuatoriano está sobre el fútbol peruano. En los últimos años el fútbol nacional a nivel de selecciones, el aporte individual de los jugadores ha sido importantísimo, ha crecido y hemos logrado superar a un fútbol peruano que siempre tuvo un alto nivel, sobre todo en el buen trato a la pelota, y el fútbol peruano se caracterizó por aquello, pero a nivel de selecciones me parece que Ecuador está sobre el fútbol peruano y lo demuestra las últimas eliminatorias que hemos jugado, pero ya a nivel de clubes me parece que el asunto es más parejo. Hay una organización en el fútbol peruano que permite tener equipos importantes como el Universitario, el Alianza Lima,
el Sporting Cristal, el crecimiento también de equipos que vienen de provincias como los equipos del Cusco que se han metido en torneos internacionales. En ese aspecto, y mirando no muy profundamente, pero de lo que he visto, el fútbol peruano, yo creo que a nivel del campeonato estamos ahí, estamos equiparados, acá también hay buenos equipos, pero el nivel es parejo, es parejo. En cuanto a la presencia de los hinchas, de eso sí, el fútbol peruano nos gana ante el fútbol ecuatoriano. A nivel de selecciones, Ecuador arriba. A nivel de clubes, creo que estamos empatados. Incluso miren la última Copa Libertadores de América. El Universitario de Deportes eliminó a Barcelona y al Independiente. Entonces es una muestra de que en ese nivel estamos parejos. En el caso de selecciones, así como ellos fueron a Rusia, nosotros estuvimos en Qatar y ahora nosotros sí estamos en el Mundial del 2026. Creo que tenemos un mejor momento a nivel de selecciones. ¿Producto de qué? Sobre todo del trabajo de las inferiores. No solo del Independiente del Valle, sí, principalmente el Independiente del Valle, pero de varios clubes del fútbol ecuatoriano o de algunos clubes del fútbol ecuatoriano que están haciendo bien las cosas a nivel de inferiores. Creo que el recurso humano, porque eso de decir materia prima no, el recurso humano de nuestro balompié hoy es superior. El futbolista, ese biotipo de futbolista, ese ADN de futbolista en nuestro país, me parece que es superior al del futbolista peruano. Y eso quizás es fácil de medirlo, estoy hablando de selecciones todavía, cuando vemos nuestros talentos de la selección a nivel internacional, Chelsea, PSG, Arsenal, hablo de los tres principales, luego hay gente muy importante en otros clubes importantes, y lo que los peruanos tienen. A nivel de selecciones somos más. Y a nivel de clubes, a nivel de liga, creo que también somos más. ¿Sí? ¿Dónde lo puedes comparar, Paul? ¿Y dónde la gente lo puede comparar? A ver, fue una excepción. Universitario eliminó a Independiente y a Barcelona en la última Copa de Libertadores de América. Sí, pero ¿a dónde llegó el Independiente? ¿Y dónde se quedó el Universitario? Para mí la principal manera de monitorear, de medir a las ligas, hablando estrictamente de lo deportivo, ¿no? Luego ellos tienen estadios llenos, nosotros tenemos estadios vacíos. Económicamente entiendo que ellos están igual o mejor que nosotros, que manejan salarios mayores o iguales que los nuestros. Pero yo te hablo plenamente en lo competitivo. ¿Hace cuánto un peruano no juega una semifinal de Copa Libertadores o de Copa Sudamericana? ¿Hace cuánto no hay suceso con un equipo peruano a nivel internacional? Entonces, y de alguna manera yo también sustento esta respuesta en que tenemos una mejor liga nosotros, porque tú te puedes dar cuenta que hay muchos jugadores de la liga ecuatoriana que acá no tienen cabida, que acá no han resultado, que no han dado frutos y allá lo están haciendo. Mira, por ejemplo, Carlos Garcés le va extraordinariamente bien allá. La Culebra Castillo aquí le fue más o menos. Fue a México, volvió a Barcelona, volvió al Aucas y ahora le está rompiendo en el Alianza Lima. Y luego ni se digan los otros, los que uno diría de talla un poco menor, que tienen cabida en equipos de segunda y tercera línea del fútbol peruano, pero que acá ya no estaban más cerca de la Serie B que de cualquier otra cosa. Me ratifico, Paul, en pensar que efectivamente el fútbol ecuatoriano a nivel de selecciones, a nivel de clubes, está por sobre el fútbol peruano. La verdad es que analizar una liga es mucho más complejo que pensar en un solo equipo o en una sola representación en torneos internacionales. Sí pienso que los mejores de los nuestros son mejores que los que pueden presentar los equipos peruanos. Ahora, ellos tienen otra realidad también y asimismo, por ejemplo, ellos no carecen de esas gradas vacías, de ese cemento en los estadios. Y cualquiera puede decir, mira, quizás es más atractivo el fútbol peruano para los peruanos que el ecuatoriano para los ecuatorianos. A nivel de proyección de jugadores sí creo que estamos mejor. Ecuador está vendiendo más que los peruanos, está sacando más que los peruanos. Yo te diría que en global, porque a nivel selección también estamos mucho mejor, el fútbol ecuatoriano en global está mejor que el fútbol peruano. Esto no significa que no haya cosas positivas que se pueden ir a rescatar allá. Quizá ya hay más equipos con más estabilidad que lo que tenemos acá. Otro punto para analizar. Es mucho mejor nuestra selección precisamente porque estamos vendiendo mucho más y mejor. Nuestras canteras están funcionando más y mejor que las canteras de ellos. ¿Por qué? Por la exposición clara de Independiente del Valle, por el trabajo de Independiente del Valle que allá quizá no tienen,
hay trabajo, pero no en ese nivel que lo hace el cuadro rayado acá. Sabemos que el fútbol ecuatoriano, creo yo, esto es una percepción mía personal, está por encima del fútbol peruano en la calidad de jugadores, ¿no? Lo vemos muy claramente en selecciones, eso es un tamiz, ¿no es cierto? Es una balanza en que a uno ve que hay una gran diferencia. Quizás en clubes no tanto, quizás en clubes no tanto, pero con 3 o 4 clubes en particular, ¿no? Que sabemos quiénes son, los 3 grandes de Lima, ¿no es cierto? Alianza Universitario Sporting, y por ahí Melgar de Arequipa, que siempre está peleando contra los 3. De ahí hay equipos que le siguen en pelea, ¿no? Que no hace falta mencionarlos. Entonces, el jugador ecuatoriano, para mi percepción y mi trayectoria acá en el fútbol, lo que quiere el jugador ecuatoriano es que le cumplan. El jugador ecuatoriano quiere que le paguen su sueldo, claro, que termine el mes y pueda tener su plata para todo lo que necesita, su familia, sus gastos, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiere un jugador de fútbol. Que si quizás no quiere ganar un montón de dinero, pero quiere ganar lo justo que su servicio y que su calidad y que su nombre, que su pase represente, pero que le cumplan. Que le cumplan. Exactamente. Entonces, el jugador ecuatoriano ahora está muy desgastado, está muy desmotivado, resentido, porque no le cumplen. Yo estoy hablando en general, ¿no? Por favor, yo sé que hay clubes que cumplen como debe ser, como debe ser. Pero el jugador quiere que le paguen y necesita que le paguen, ¿no es cierto? Usted está por demás los motivos por qué un jugador necesita cobrar. Entonces, claro, como esto es de boca a boca, muchos jugadores ecuatorianos salen a jugar al Perú, pues, y como son amigos, los jugadores de fútbol conversan, se comentan, ¿y cómo te fue? Perfecto, me pagan a tiempo, muy bien organizados, lindos predios, buenas canchas, lindos estadios. Mariano López analiza el nivel futbolístico del jugador ecuatoriano y por ello el esfuerzo de los directivos peruanos para contratarlos. Pensando en los que van a afrontar la Liga 2026, la Liga 1 2026, en Alianza está Vélez, Jairo Vélez, que acá en Perú ha hecho una carrera bastante larga, es un peruano más, suele destacar, el año pasado llegó a la U en el primer gran reto de su carrera, fue campeón y este año se pasó a la vereda de enfrente que es Alianza. Es un cambio bravo, pero es un jugador con mucha calidad. Lo de Eric Castillo a nivel individual, desde la potencia, de su velocidad, de su fuerza, su gol, también anotó un poco más de 10 goles el año pasado, 12 me parece. Destacó la verdad, y Fernando Gaibor que se adecuó muy bien a lo que es Alianza, ¿no? En la U el año pasado estuvo Carabalí, que la verdad es que también ya es una constante esto, desde su velocidad, desde su potencia para poder ir al frente, marca la diferencia por la banda izquierda. En Cienciano del Cusco está Carlos Garcés, que es un delantero ya comprobado, sigue metiendo goles. Marlon de Jesús, que ha estado en muchos equipos también y sigue metiendo goles. Entonces, el futbolista ecuatoriano, la verdad es que termina llegando al Perú y se acomoda porque el Perú tiene muchas similitudes, la liga peruana tiene muchas similitudes a la liga ecuatoriana. Está la altura, está el calor extremo y está unas capacidades físicas que tienen, a diferencia del futbolista promedio peruano. Eso es innegable.
Entonces el futbolista ecuatoriano termina encontrando en el fútbol peruano un lugar donde puede brillar, y es por eso que, a ver, si no es el tercer país o cuarto país que más aporta futbolistas a la Liga 1, va por ahí. Va por ahí, después de Argentina, de Uruguay, debe estar Colombia, debe estar Ecuador. Entonces, eso es un reflejo del momento también que vive el fútbol ecuatoriano desde, no necesariamente los clubes, sino desde lo individual, desde el potencial que tiene, ¿no? Hagamos un paréntesis, ya hablamos de los ecuatorianos en el fútbol peruano. ¿Qué les parece si repasamos un poco de historia y conocemos qué tal les ha ido a los peruanos en el balompié ecuatoriano? Yo me quiero remontar un poco hace el año 78, que vino a Universidad Católica Roberto Chale, nada más ni nada menos, seleccionado peruano, con una trayectoria impresionante, un volante, decían el niño malo, si no mal recuerdo, por ahí va. También hago un recorrido, por ejemplo, para la ciudad de Ambato, en el Macará, Germán Leguía, un jugador de excepción en la zona de medio campo, Juan Martín Caballero, que también era un delantero excepcional. Y claro que han habido otros jugadores como el Perico León, que también vino a Barcelona, Eugenio de la Rosa. O sea, han habido jugadores importantísimos. Y claro, en la última parte de lo que es el fútbol ecuatoriano, pues hablar del Chorrillano Palacios, nada más ni nada menos, jugadores de excepción. Yo creo que a Ecuador han venido buenos jugadores peruanos, sin ninguna duda. Y recordar lo último, por ejemplo, Paolo Guerrero en Liga Deportiva Universitaria. Yo diría que ha sido un paso fugaz de Paolo Guerrero en Liga Deportiva Universitaria, pero creo que ha dejado su impronta, dejó su nombre bien sentado. Entonces, yo por eso, lo de reciente, si hablamos de lo bueno, por ejemplo, con Paolo Guerrero, hablamos lo de malo, por ejemplo, con Cueva, el que vino recientemente a Club Sport Emelec sin pena ni gloria. Entonces, han habido jugadores importantes que le han fortalecido al fútbol ecuatoriano. Yo me quedo, por ejemplo, con el Chorrillano Palacios. La gente de Liga no le olvida. Y yo creo que la gente de Macará no le olvida tampoco a Germán Leguía, a Caballero, Juan Martín Caballero. En fin, han habido nombres importantísimos que uno, con el transcurrir del tiempo, también estuvo por acá Julio César Antón, si no estoy mal, por el año 1989. Y como digo, Eugenio de la Rosa, también Guillermo de la Rosa, nombres importantes. Entonces yo creo que por ahí más o menos se encuadra quizá lo de Rodolfo Manso, también, que anduvo por acá por el fútbol ecuatoriano. Entonces yo recuerdo todo eso de unos años atrás, y en la actualidad, como digo, también lo de Cueva, que no fue nada bueno. Lo de Cueva fue un auténtico fracaso, y el otro muchacho Barco, que tampoco dejó buenas experiencias ahora jugando para el Club Sport Emelec. Eso es mi punto de vista con respecto a jugadores peruanos en el fútbol ecuatoriano. Un técnico que anduvo por acá también, Oblitas, en Liga Deportiva Universitaria, como técnico, nada más como referencia. Ahora sí, regresando a nuestra temática de investigación, desarrollemos y analicemos el punto neurálgico del por qué en este 2026 se registraron de manera histórica 20 jugadores ecuatorianos en la Liga Peruana. Los equipos de Lima, que son inalcanzables para ningún equipo de acá, nuestro. Okay. Son inalcanzables, ¿no? Recordemos que el cuerpo técnico de la U, último campeón, el profesor Fossati, Jorge, tenía un presupuesto de su cuerpo técnico muy importante. Muy importante. Inalcanzable incluso para los tres que más... Yo creo que sí, Sí. Se maneja un presupuesto bastante más alto, Puede rondar por ahí, sí. En un equipo como Garcilaso, ojo, que es un equipo chico en relación a los grandes, ¿no? Muy organizado, eso sí, pero es chico todavía. Podría haber estado entre, creo yo, unos $7,000, más o menos el promedio, ¿no? Básicamente los presupuestos de los clubes chicos
podrían estar rondando entre los 22.000 a 25.000 dólares del paquete de todo el cuerpo técnico. Y se va incrementando un poquito, ¿no? Clubes de un poco ya de medianos, por ahí a 30, 35, 40. Y de ahí a las excepciones que saltan, ¿no? Muchísimo, como Universitario, Alianza, que pueden superar los 80, 90, y aproximarse a los 100.000 dólares. Adolfo Muñoz es enfático, afirmando que el salario para los jugadores se incrementa en los clubes peruanos de un 30 a 40% con respecto al valor que se establecen en el balompié nacional. Sí hay una diferencia, o sea, ahora creo que en estos últimos años lo del fútbol ecuatoriano ha sido difícil. Yo en lo personal te digo, o sea, he sido un jugador que tengo un recorrido de algunos equipos, de muchos partidos, y he sentido que no he estado, como quien dice, no me he estado reconociendo lo que yo debería de poder estar ganando, se puede decir. Entonces, el fútbol ecuatoriano está por una situación muy difícil, muy complicada, y se entiende, ¿no? Se entiende por todo lo que está pasando el país, la gente por ahí ya no va mucho a los estadios, el tema sí ha golpeado bastante, ¿no? Enfocándonos netamente en el fútbol, ha golpeado bastante. Yo te digo, la diferencia se puede decir, recién, todavía no he ni empezado a jugar ni he empezado a cobrar todavía, entonces recién estoy en la pretemporada, y la diferencia por ahí, obviamente uno sabe de los números que escucha acá y los números que también que se sabe en el fútbol ecuatoriano, pero se puede decir que la diferencia está acá en un 30-40% más de lo que se puede ganar en el fútbol ecuatoriano. Y eso es, o sea, y más que todo, creo que acá te dan esa estabilidad de que te pagan al día, que te pagan, creo que se termina el mes, te pagan fin de mes o te pagan los 4 o 5 primeros días, de lo que me han dicho, ¿no? Y de lo que te garantizan también, porque siempre hay referencias que te dicen, no, es un club ordenado, un club que te cumple, o sea, siempre antes de venir obviamente te dicen todo lo que pasa en el equipo, entonces uno también viene con esa confianza, con esa seguridad, y esa es la respuesta, ¿no? De que ahorita hay diferencia, no hay diferencia de Ecuador y de acá también el fútbol peruano. Hay un poco de diferencia en un 30-40% de lo que es allá a lo que es acá. Entonces, el jugador ecuatoriano lo que busca es estabilidad, tranquilidad y sostenibilidad financiera. La pregunta es, ¿qué pasa en Ecuador en el aspecto financiero en el mundo del fútbol? Es penoso decirlo, pero uno firma un contrato y es letra muerta. Muñoz es enfático en mencionar que su último equipo, Macará, aún tiene una deuda de 3 meses, más premios ofrecidos por la misma dirigencia en el 2025, los mismos que hasta el cierre de este reportaje aún no se han cancelado. Lamentablemente ahora el tema económico en los clubes ecuatorianos ha sido muy complicado. Quizá todo este año, el año pasado, perdón, con Macará, hemos estado literal por ahí cobrando después de 3 meses, cobrando un mes, entonces ha sido difícil, pero nosotros armamos un gran grupo, camerino adentro, los jugadores estábamos 100% concentrados en poder jugar, y se dieron los resultados, como tú viste. Macará creo que terminó de una manera muy, muy positiva, es hexagonal y lo que quedaron de la segunda etapa los partidos, entonces, y aún así nosotros haciendo silencio, sin decir casi nada, pero igual estábamos por ahí 2 meses y a veces 3, nos cumplían 1, pero nosotros estábamos ahí. Entonces yo creo que ahora no es normalizar esto de que al fútbol ecuatoriano los equipos le daban 4 o 5 meses. No hay que normalizar eso, yo lo voy a decir, no hay que normalizar, porque nosotros vivimos de esta profesión, le dedicamos 100% a esta profesión desde los 12, 13 años. Entonces ahora el tema económico de Ecuador, del tema futbolístico, la economía del fútbol ha sido complicada. Nos quedaron debiendo, después de la clasificación a Sudamericana, nos quedaron debiendo 3 meses, y por ahí nos prometieron pagar en las vacaciones de diciembre, no nos pagaron.
Y bueno, me quedé con la deuda de Macará de 3 meses, más tema de premios, entonces por ahí no terminé jugando poco por lo de la lesión, el equipo venía muy bien, entonces se me terminó mi contrato y tampoco es que hubo una propuesta de renovación, no me hicieron ninguna propuesta para poder quedarme en el equipo, porque quizás hubiese sido una propuesta de quedarme en el equipo y yo me hubiese quedado encantado en la ciudad y todo, porque es una ciudad muy bonita para vivir, Ambato. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y como tú dices, no, esta brecha del económico que los jugadores como que los obliga a también salir. Más que eso, yo, si cualquier rato me salía una oportunidad fuera del país, la iba a tomar. Yo la iba a tomar porque yo hace mucho tiempo, estando en Nacional, desde el 2017, estando en Liga, he tenido oportunidades de salir, pero por obvias razones no se han dado. He tenido propuestas del exterior, pero ahora que tuve esta oportunidad de poder terminar, salir libre de Macará y poder tener esta chance acá en UTC, también aprobado por el entrenador, el profesor Carlos Bustos, hermano de Fabián, que me conoce, que lo he enfrentado, entonces dio buenas referencias mías al hermano y gracias a Dios estoy acá y espero poder hacer un buen año. Conversamos con Mariano López. Él, como peruano y periodista especializado en el mundo del deporte y del fútbol, nos da un panorama de cómo se mueve la economía, sobre todo de tres grandes: Alianza Lima, Universitario y, por supuesto, Sporting Cristal. Alianza Lima, a ver, en el año 2023, por ponerte un ejemplo, donde ya hubo un crecimiento económico, ¿no? Donde el club venía después de ser bicampeón 2021-2022, realiza un mercado de pases que refleja un poco lo bien que está el club a nivel económico y el fútbol peruano para estos grandes, ¿no? Por ejemplo, Cristian Cueva llegó en ese mercado de pases, Carlos Zambrano, experimentado defensa de Boca, que jugó en Alemania, un recorrido importantísimo, el Pipe Andrade, que alguna vez jugó, colombiano, creativo, que alguna vez jugó en América de México, Santiago García, que había venido de etapas en Italia, de etapas en el Verde Bremen, termina realizando a Pablo Sabac, un delantero con muchas cualidades, que ahora la está rompiendo en Corea del Sur. Entonces uno se da cuenta ahí que Alianza y tiene esa posibilidad de poder fichar a esos jugadores. Venimos ahorita al presente. Alianza está en capacidad de traer, por ejemplo, a Luis Advíncula. A Luis Advíncula, que es todos sabemos lo que te puede dar Luis Advíncula. Entonces, bueno, Luis Advíncula está hoy en el plantel. Hay un joven de 22 años que se llama Mateo Anthony, que fue campeón con la sub-20 mundial, campeón mundial con la sub-20 de la selección uruguaya. Y ahí podemos empezar a desglosar la posibilidad de asegurarte económicamente por los siguientes 3 años a Eric Castillo, que la rompió el año pasado. Entonces, en 2024 se le quitó un jugador que venía de ser uno de los mejores en Peñarol, que se llama Sebastián Rodríguez, un mediocampista. Entonces, ahí uno se da cuenta del potencial y la fuerza que hoy tiene Alianza en el mercado internacional. Lo mismo con la U. Déjame explicar, este caso de la U es distinto porque la U ha sido tricampeón 2023, 2024, 2025 y la U ha tenido la posibilidad y la fortaleza, la espalda económica para poder mantener un plantel y no tocarlo casi durante los últimos 3 años, que es algo muy extraño en nuestro fútbol. Destacas 2 años, destacas 1 año de repente y se te van absolutamente todos. Y ya está. Y eso te complica deportivamente y de repente ya no logras ese tricampeonato. Alianza, por ejemplo, el año pasado
vendió a 2 jugadores, a Kevin Serna, al Fluminense, y a Freites, que es un central que la verdad es que la rompió en el Mundial de Clubes, también en Fluminense, y ahí los ingresos siguen llegando, la posibilidad de fichar sigue dándose, entonces Alianza y la U están dando, y Cristal en menor medida, porque invierte menos, que estos dos clubes, gana menos e invierte menos. Estos clubes están dando pasos para mejorar internacionalmente. Un reflejo fue el año pasado. La U llegó a octavos de final de Copa Libertadores. Alianza llegó desde la primera fase de Copa Libertadores a fase de grupos, quedó tercero, llegó hasta cuartos de final de Copa Sudamericana. Entonces ahí hay avances que así nomás no se estaban dando. Ahora, un dato escalofriante para nuestro fútbol y en donde Perú sí que nos lleva una gran ventaja es el siguiente. Según Diario Primicias, el cálculo de asistencia del 2025 son los siguientes. Liga de Quito es el equipo que más hinchada llevó a su estadio, con un promedio de 12.009 aficionados por cotejo. Emelec se queda en la segunda casilla, con una media de 9.886 hinchas por partido, mientras que el tercer puesto, con cerca de la mitad de lo que lleva Liga, es Barcelona, con 6.192 personas por partido. Mientras que en Perú las cifras son abismales, comparadas con el fútbol ecuatoriano. El año pasado nada más, uno revisa cifras de lo que fue la participación de Alianza y de la U en torneos internacionales. Alianza, entre Copa Libertadores y Copa Sudamericana, recaudó más de 6 millones de dólares. La U en Copa Libertadores, clasificando a octavos de final, casi 5 millones de dólares. Y eso sumado a un componente clave, vital en estos últimos años, que es el tema de la taquilla. Para que se logre entender la importancia del hincha, imagínate este dato. En 2024, la U hizo un balance de sus ingresos, en el cual mencionó que en 2023 y 2024, el ingreso número 1 para el club fue la taquilla. Ya no los derechos de televisión, que históricamente es así, sino la taquilla. Este 2025 que acaba de terminar, la U llevó como local más de 660.000 hinchas al Estadio Monumental. Alianza, casi 442.000 hinchas. Son cifras que cada vez van en aumento. No hay partido que se juegue de local donde el estadio no esté lleno, tanto en Matute, en Alejandro Villanueva, como en el Estadio Monumental. Para el resto de equipos, el componente de los derechos de televisión es clave, porque ahí recae la mayoría de los ingresos de los clubes, y eso sí, hay que decir, hay ahí un retraso en los pagos, que ha sido ya una cosa frecuente, de la empresa 1190, que es el dueño de los derechos televisivos en el Perú, y con ello los clubes han tenido falta de liquidez para poder pagar muchas veces a sus jugadores. Ese sí ha sido un problema para los clubes que no son Alianza, que no son la U, que no son Cristal. Entonces hay dos, hay dos polos opuestos, ¿no? Los muy grandes, que tienen la facilidad de la taquilla, de los hinchas, de los sponsors, que cada vez pagan más, y los otros clubes que la luchan. En el 2025, el promedio de asistencia de todos los encuentros de la Serie A en Ecuador fue de 3.367 hinchas por partido, mientras que en el 2024 la media era de 4.039 personas por cotejo. Es decir, hubo una disminución del 16.64% en asistencia. Las diferencias son impresionantes. Mientras Liga es el club que más hinchada lleva en el fútbol ecuatoriano, con 12.000 personas por cotejo, Universitario, en la mayoría de encuentros del torneo Apertura y Clausura, juega con estadio lleno, es decir, con una asistencia promedio
de 55.000 personas por partido, casi 5 veces más que el cuadro ecuatoriano. Así juegue, yo que sé, Alianza Zuliana contra Garcilaso en Piura, hay 15.000 personas, ¿no? ¿Hay buen marco de público, profe? Siempre hay buen marco de público. El futbolero. peruano asiste al estadio. Es futbolero el peruano, ¿no? El peruano asiste al Entonces, estadio. sí dice que el peruano es futbolero. hay Futbolero, una total, identificación. total. No acá en Ecuador. O sea, Acá el hincha pero el ecuatoriano es hincha, futbolero. el O es hincha es novelero. futbolero de Boca, creo, ¿no? Porque le falta apoyar a su club. Claro. Le falta apoyar a su club. Eso nos dábamos cuenta. Nosotros íbamos a jugar y siempre teníamos público. No, quizás no por Garcilaso. Garcilaso en casa siempre tiene mínimo 10.000 personas. Es muy bueno. Mínimo. Si es que el rival es atractivo con los 3 grandes de Lima, todo el mundo quiere verle a Alianza, porque también son hinchas de Garcilaso y hinchas de Alianza, o hinchas de Garcilaso, o hinchas de Cienciano, y también le gusta Sporting. Entonces son estadios de 25.000, 30.000. El estadio del Cusco tiene una capacidad para 35.000 personas. Hemos jugado estadio lleno, partidos contra la U, contra el clásico Cienciano Garcilaso, que la mitad del estadio es rojo, la mitad del estadio es azul, se da mitad y mitad. Entonces es un espectáculo, porque una cosa es jugar con 20.000 personas y otra cosa es jugar con 4 o 5.000 personas. Pero ¿por qué existe hoy mayor cantidad de hinchas en el fútbol peruano, en sus estadios abarrotados, llenos? ¿Acaso hay un mejor espectáculo deportivo, mejor economía, o tal vez el margen de violencia es menor, o los precios de las localidades son bajas? Bueno, estas son algunas de las razones. Según datos de Indiogo, agencia especializada en marketing deportivo en Ecuador, Liga de Quito tuvo el promedio de entradas más caras de todo el año, con el valor de $14.75 por partido. En segundo lugar, en las entradas más altas lo ocupa Libertad, con $14.47, y el podio lo completa el Club Deportivo El Nacional, con un promedio de $12.59 por partido. Diferente realidad vive Perú. Entonces las localidades, al cambio del dólar acá, por ejemplo, una general allá te cuesta $3, ¿no? Más o menos unos 12, 15 soles, ¿sí? Una general. Ya una platea, una tribuna te puede estar costando quizás unos $15 como mucho, ¿no? Podría ser un motivo y quizás el otro motivo que veo yo es que los partidos allá se manejan como espectáculo. Eso nos falta acá entender en el fútbol ecuatoriano. Por ejemplo, La Liga Pro debería convertirle al fútbol en un show, en un espectáculo que atraiga a la gente al estadio. Que tenga lindos escenarios, que sean seguros, que la gente que va tenga comodidad, que tenga las mínimamente cubiertas sus necesidades en cuanto a servicios higiénicos, a restaurantes, a donde poder... porque tú vas a un estadio acá, no tiene visera, te tocó esperar 1 hora y media en el solazo de Quito, y después te llueve porque aquí todo cambia y no tienes dónde guarecerte, te cayó el sol, te cayó el agua, no tienes dónde comer, te vas al baño, el baño está dañado. Eso, aunque uno no crea, le ahuyenta a la gente. Y si son mujeres y niños, peor aún, pues. Y la seguridad puede ser otro factor determinante. Que la seguridad en el espectáculo, en la vida, en las ciudades, es fantástica en el Perú. No hay problemas. Lógicamente habrá sectores, habrá barrios, como en cualquier parte del mundo, en que son más peligrosos y hay que tener cuidado, pero en la generalidad uno puede vivir la vida tranquila. No la inseguridad que hoy lamentablemente vive nuestro país en todas las ciudades. Sí, hay que decirlo lamentablemente, y el fútbol ha sido víctima, ¿no? No quiero mencionar, pero todo el año pasado hubo muchos jugadores que han fallecido y que han sido víctimas de la delincuencia, ¿no? Y por supuesto en Perú, no todo es color de rosa. Por supuesto que existen retrasos en los valores, en los salarios de los equipos, los mismos que no suelen pasar de 60 días, es decir, un mes. Y si incumplen, existe una ley que sanciona categóricamente a los equipos de fútbol. Una cosa es Alianza, la U y Cristal, y otra cosa muy distinta, el resto de equipos. El resto de equipos sí sufren la realidad del pago impuntual. Eso no tiene excepción. Algunos
les costará más, a otros menos, pero la realidad es que a todos les cuesta. ¿A quién no le va a costar tener hasta 60 días de retraso en los pagos? Entonces eso lo tomamos como algo que lo afecta en general a todos y en menor medida a los grandes que tienen cómo recursearse ahí. Pero la verdad es que yo creo que todos, salvo, como te menciono, Alianza, Lobo y Cristal, terminan sintiendo esa falta de compromiso, ¿no? Es un requisito, claramente, estar al día con tus jugadores, ¿no? Es algo que si uno empieza a analizarlo, sabiendo la federación su culpa en el hecho de estar ligada a 1190, uno puede entender que ellos no se van a hacer del todo responsables y no te van a tirar a ti la responsabilidad de, oye, a ti te voy a quitar puntos por algo que en realidad termina siendo, sobre todo, culpa mía, ¿no? Entonces ahí hay como que un tire y afloje, digamos. Conclusión, el crecimiento y grandes cantidades de fichaje de jugadores ecuatorianos en la Liga Peruana tienen diferentes factores. El principal, el factor económico. Mejores salarios y seguridad en sus pagos hace que equipos grandes en Lima y el país puedan abastecerse de la sangre ecuatoriana y así dejarle mayor protagonismo a sus ligas, tanto a nivel nacional como internacional. Pero la economía en Perú se mueve en un factor determinante, el cual en Ecuador es escaso, su público. Solo Alianza y Universitario tienen como principal arteria económica la taquilla en sus partidos como locales, algo que sería imposible en el fútbol ecuatoriano por los pobres números que se arrojan cada año y que cada vez descienden más. Y sin duda alguna hay otros factores como la estabilidad a nivel económico, financiero, para su familia, para los suyos y su futuro futbolístico. La Liga Peruana está creciendo paulatinamente, también incorporando grandes jugadores, elementos que son sudamericanos y vienen del viejo continente, argentinos, brasileños, colombianos e incluso ecuatorianos que hacen de la liga más competitiva. Todo esto conlleva a nivel económico, financiero y de seguridad que Perú se convierta en el éxodo perfecto para los jugadores ecuatorianos en dicho país. La bendita abre puertas. El éxodo de ecuatorianos al fútbol peruano. Cruzarán la frontera en el 2026 para competir en la Liga 1 del Perú, que hoy se consolida como el campeonato internacional con mayor número de jugadores nacionales. Un reportaje de Paul López Encalada con la producción de Vladimir Enríquez y el sello de Match Deportes.